Mientras los que nos quedamos aquí, las Biblias en Nehemías capítulo 1, versículo 1. La historia o la parte que vamos a aprender hoy, esta nueva serie se ha titulado ¿Quién es el tuyo? Porque la intención es que en este nuevo año que comencemos, veamos a nuestro alrededor y veamos todas las sillas que están vacías. Y pensemos quién de los que nosotros conocemos puede llenar esas sillas. ¿Quién de los que está cerca de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos, podríamos invitar? Y se pretende que usted piense en alguien, ore por esa persona, para que esta persona pueda escucharlo y en un momento no lejano estemos aquí. Durante los planes que teníamos para este 2024, era abrir estas paredes para poder extendernos y tener más sillas que llenar. Que esta no sea solamente un propósito que se queda allí como el ir a hacer ejercicio, inscribirnos en el gimnasio y nunca más volver a ir. Sino que sea un propósito como de esos de que pasan 6 meses y seguimos trabajando en él. Llegamos al siguiente diciembre y lo hemos cumplido y podemos voltear alrededor y ver que de 10 sillas que teníamos hoy vacías, ya nada más nos queda 1 o 2, o es necesario poner más sillas para que tengamos sillas vacías y tener la necesidad de poner más gente. Entonces, el propósito es que durante este sermón, durante esta serie, nosotros vayamos meditando en esa necesidad, en la necesidad de llenar los espacios vacíos, pero no esperando que alguien más lo haga, sino cómo yo puedo llenar cada uno de esos espacios, o al menos cómo yo puedo llenar algunos de esos espacios. El tema de hoy, Nehemías capítulo 1, versículo 1. En delante vamos a leer todo el capítulo, es decir, hasta el versículo número 11. Tiene por título, ¿quién está interesado? ¿Quién está interesado? Y es como se va a titular. Listo. ¿Quién está interesado? Y vamos a leer Nehemías 1 del 1 en delante. Sigan la lectura conmigo, por favor. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante de Dios, del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y que guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y os yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré, y os traeré al lugar que os escogí, para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos, y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder, y con mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre,
concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. En esta lección es donde nosotros vamos a meditar. Y la intención o el propósito de este sermón es que cada miembro, que cada uno de los integrantes de la congregación encuentren el propósito en la iglesia, y además de solamente encontrarlo, intenten cumplirlo. La iglesia necesita el trabajo de cada uno de nosotros. Todos podemos sumar y es necesario que todos sumemos. Para este trabajo nadie es pequeño. Al contrario, los que parecen pequeños suelen ser los más fuertes. Porque siempre recuerdo esto, cómo los niños suelen traer a otros niños mucho más que los adultos traer a otros adultos. Entonces, nadie puede pensar o nadie debería de pensar que lo que pueden sumar es poco. Todos pueden sumar, todos pueden ser parte de esto. Solamente es encontrar el propósito y tratar de cumplir ese propósito. Hoy introduciremos un poco de quién fue Nehemías, las cualidades de Nehemías a imitar, las comodidades a evitar, el propósito que Dios tiene para ti, la razón por la cual estás aquí y qué Dios espera que tú hagas estando aquí. Es decir, que Dios espera que trabajes. Hablando de Nehemías, un escritor dijo: no somos llamados a gobernar como lo hizo Nehemías, con mano de hierro, sino que debemos de ser igualmente inflexibles, decididos por Dios y decididos por su voluntad. Es decir, debemos de ser personas que están llamadas a obedecer con determinación. Por eso les decía, parte de los objetivos es: ¿por qué estás tú aquí? ¿Por qué Dios te trajo hasta este lugar y no te llevó a otro? Y es que quiero que piensen que la obra de Dios nunca ha sido fácil. Y en estos últimos días parece que servir a Dios se torna cada vez más difícil. El enemigo está lanzando guerras contra nosotros y nos hace pelear en todos lados de tal forma que aunque sabemos lo que tenemos que hacer y aunque escuchamos la palabra y decimos, si es cierto, eso es lo que yo quiero hacer, no nos atrevemos porque algo pareciera no dejarnos. Porque algo dentro de nosotros, una voz a veces interior nos dice, no es para tanto, no es ahora. O porque cuando vemos a alguien tras de nosotros nos hace meditar o nos hace tropezar y así no acercarnos. Esta es la invitación. Se necesita trabajar o necesitamos trabajadores en la iglesia. Y necesitamos a alguien que esté interesado. Por eso le pregunta, ¿quién está interesado en estas cosas? ¿Quién está dispuesto a querer hacer más que simplemente sentarse? ¿Quién está dispuesto a escuchar lo que Dios el llamado que Dios está haciendo y poder responder, yo voy? Sí, está bien, cuenta conmigo. A mí me interesa, yo quiero trabajar en eso. Nehemías viene después de Esdras. Están allá en la cautividad. Y es necesario que ellos regresen, y están regresando poco a poco. Con Zorobabel regresan algunas personas de la cautividad, es decir, se los llevaron como esclavos a Persia, se los llevaron a otro lugar con el rey Artajerjes. Entonces, este rey empieza a dejar a algunos regresar, algunos que se quedaron y empieza a dejar a algunos regresar. Regresan algunos con Zorobabel, regresan algunos con Esdras y 13 años después regresa Nehemías o empezamos el libro de Nehemías. Y Nehemías comienza con su trabajo, como él lo dice, él es copero del rey. De cierta manera, al ser copero del rey, era una persona de influencia en la sociedad. Era una persona cercana al rey, lo cual le podía ayudar. Era una persona que podía acercarse al rey con sus necesidades y saber que el rey pues de cierta forma lo podía escuchar. No solamente como copero, es decir, él tenía que probar las bebidas que el rey iba a tomar para saber que el rey no iba a ser envenenado mediante esas bebidas. Entonces, él no solamente cumplía con esa función, sino que al estar tanto tiempo cerca del rey, a veces era consejero, a veces era el que escuchaba las cosas que el rey necesitaba decir.
Era una persona que no solamente probaba, sino que también servía de amistad, servía de cercanía, servía más que solamente esto. Entonces, cuando pensamos en su trabajo, pudiéramos decir, él tiene éxito. La ciudad de Jerusalén había sido destruida, pero no por culpa de él. Las cosas que habían pasado, él ni siquiera las había vivido, porque él era generaciones más adelante. Él tenía éxito, no era culpable de las cosas que estaban pasando, y sin embargo, lo vemos aquí haciendo grandes cambios. Y es que no hace falta el que nosotros tengamos que pagar por lo que los demás hicieron, sino simplemente pagar por lo que nosotros debemos y cumplir así nosotros nuestra propia misión. Como un poco de historia. Cuando nosotros pensamos, y no quiero que piense más allá de lo de este personaje, pero cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en Walt Disney, nosotros vemos parte de su historia y la historia dice que fue corrido del lugar donde trabajaba porque no tenía buenas ideas. Y quebró muchas veces antes de construir lo que hoy conocemos como Disneylandia. Pero tuvo que haber pasado en todos estos fracasos para poder llegar al éxito. No sé si ustedes conocen, y discúlpenme si no lo digo bien, a Babe Ruth, aquel beisbolista que en los años en los que él estuvo jugando tuvo el récord de mayor jonrones, pero al mismo tiempo tuvo el récord de que fue la persona a la que más poncharon, a la que más le hicieron los 3 strikes. Fíjense en eso. Tiene el récord de más jonrones, pero al mismo tiempo tiene el récord de ser el más ponchado. Es que subir al éxito no es ir éxito tras éxito tras éxito. Es muchas veces necesario que en ocasiones caigamos un poco, que de repente demos algunos pasos atrás para poder subir. Cuando nosotros pensamos en algunos otros personajes como Elvis Presley, cuando se le decía que mejor regresara a seguir manejando camiones porque no servía para cantar, porque no tenía ritmo. Si él se hubiera quedado con eso, probablemente no hubiera sido quien fue. Cuando pensamos en Thomas Edison, ¿sabían ustedes que se llevó más de 2000 experimentos antes de inventar el correcto para la primera bombilla? Y cuando alguien le preguntó ¿qué se sentía fallar tantas veces?, él respondió: nunca fallé. Inventar la bombilla me resultó que tenía 2000 pasos que dar. Cuando pensamos en Beethoven, aquel hombre que hasta que se quedó sordo después de los 40 fue que compuso las mejores de sus sinfonías, las mejores músicas que él puso fue hasta después de que quedara completamente sordo. El que inventó la polio, la vacuna contra el polio, se tardó muchas veces, 200 veces. Igual le preguntan, ¿qué se siente fallar 200 veces? Y él dice, yo no fallé 200 veces, sino que encontré 200 maneras de no hacer la vacuna contra el polio. ¿Qué es lo que quiero que veamos con eso? Que en la vida cristiana encontraremos altibajos. Y en ocasiones habrán cosas que nos harán sentir que podríamos desanimarnos, deprimirnos, que podríamos simplemente rendirnos. Pero que cuando pensamos en Dios, nos hace volver a tomar el ánimo y seguir adelante. 200 veces, 2000 veces. Y la gente diciéndoles a estos personajes, tú no sirves para eso, tú no sirves, tú nunca vas a poder llegar, tú no lo vas a poder hacer. Pero cuando un hombre está determinado, nunca va a tirar la toalla. Nunca va a decir, he hecho lo suficiente. Nunca se va a conformar. Y eso es lo que se espera transmitir hoy. Que no te conformes. Que no pienses que has hecho suficiente o que ya no tienes nada más que dar. Tal vez hoy vas en los 200 ponches o en el récord de los ponches, pero te está por llegar el récord de los home runs. Tal vez ahorita vas en el paso número 200 de inventar algo grande. Pero tu victoria tal vez esté en el 201. Y has aprendido 200 formas, pensando en eso, de cómo no vivir, o de cómo no equivocarte, o de qué pasos no dar,
y tienes 200 veces más experiencia que los demás. Porque se necesitan personas que estén dispuestos a ser determinados como Nehemías. Y esto me llevaba a 3 preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer este tipo de cosas? ¿Por qué tenemos que ser capaces? Simplemente el hecho de porque vale la pena. ¿Por qué tú? Porque a ti es al que se te ha llamado. Siempre es importante decir esto. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad que la razón por la que hayas venido, viniste. Si fue mediante una transmisión de Facebook, si fue mediante un pariente, si fue mediante un amigo que nos dijo, no es casualidad. Estás aquí por una razón y por eso este mensaje es para ti. Aunque pareciera que tienes éxito, aunque pareciera que tienes ya las cosas realizadas y ya no necesitas hacer más, esta parte es para ti. Porque es necesario que pienses en cuán grande necesidad hay aquí. Es necesario que pienses en todas esas personas que se están perdiendo porque nosotros no estamos haciendo el trabajo que nos toca hacer. En lo que podemos nosotros transmitir y lo que nosotros podemos hacer. Nehemías estaba pensando en el pueblo, pero estaba también pensando en la reputación de Dios, al cómo las ciudades de alrededor veían la ciudad de Dios destruida. ¿Qué podían pensar las ciudades? Dios está con ellos y miren cómo está. Dios está con ellos y ni muros tienen, y están todos quemados y nadie quiere hacer nada. Y es lo mismo que los demás pueden pensar y decir, esa es la iglesia de Dios y mira cómo están, mira lo que hacen, mira cómo se comportan, mira cómo cantan o mira cuántos están ahí. No solamente es pensar en el bienestar de los demás, ni es pensar también solamente en nuestro bienestar, sino es pensar en el bienestar mismo de Dios, en cómo la gente ve a Dios a través de lo que nosotros estamos haciendo. Y es que a veces que es buena la pregunta, ¿por qué soy cristiano? Y hay veces que voltear a vernos, a veces nos puede hacer sentir desánimo. Porque es difícil, no les he de negar. No quiero meterlos nunca en un momento de una fantasía y decirles, ser cristiano va a ser bien fácil y no vas a tener problemas de ninguna manera. Ser cristiano es difícil. Por bien lo dice el dicho, el que quiere azul celeste, que le cueste. Porque las cosas buenas cuestan. Y esto es un batallar. Y esto es un sufrir. Pero como siempre les digo, nunca pensamos o la parte que más nos alienta a seguir trabajando, aunque tenga que ser de noche, aunque tenga que ser con el frío, aunque tenga que ser algo que no nos gusta hacer, la parte que nos alienta es decir, pero cuando llegue el día de pago, habré pensado que vale la pena. Pero cuando llegue el día de pago y pueda suplir con ese dinero las cosas que a mi familia le hacen falta, entonces por eso sigo haciéndolo. Y eso es lo que quiero que pienses. No pienses solamente en el sufrimiento que puedes tener ahora, sino que pienses también en la gloria que tendrás mañana. No pienses nada más en lo difícil que hoy pueda ser, sino que piensa en lo importante o en lo magnífico que un día va a ser. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos de hacerlo? Porque vale la pena. ¿Por qué tú? Porque tú eres el que hoy está aquí. Porque tú eres el que tuvo el llamado y porque Dios es a ti el que te buscó. Esta parte no es para que la repartas con nadie más. Esta parte no es para que pienses, bueno, eso le toca a aquel o eso le toca a aquel otro. Esta parte, imagínate, es única y exclusivamente para ti. Solamente tú estás hoy aquí. Solamente piensa en que eres tú. Al único, a nadie más, sino solamente a ti se te está hablando. Y esta es la invitación en este punto. Dios te está buscando. Dios espera que algo suceda a través de ti. Y tú estás aquí para ayudar al pueblo de Dios,
para restaurar la reputación, para alimentar y hacerlo con determinación. Nos llevaría a otra pregunta. ¿Cómo? Tener un plan es importante para desarrollar. Pero más que cualquier otra cosa, el mejor plan que tú puedes tener es la oración. Que fue una de las cosas que Nehemías hizo. De entre todas las oraciones que Nehemías dio, cada vez que daba un paso, antes que eso, era orar y pedir dirección a Dios. Él escuchó lo que había pasado allá con Jerusalén y todas estas personas. ¿Y qué hizo? Me senté, lloré, hice duelo y oré. Porque es importante que no te imagines tú cómo debería de ser. Que no estés pensando tú en qué tendrías que hacer para que las cosas sucedan. Sino más aún deberías de ir con Dios y decirle: Dios, ¿cómo le hago? Dios, muéstrame el camino. Todo esto está destruido y si yo confío en mí mismo será muy difícil avanzar. Solamente dime qué tengo que hacer. Muéstrame el camino que debo de andar. Imagínense ustedes que no tuviéramos la capacidad de ver. Cuando no oramos es como andamos. Y si vamos a cruzar o vamos a dar un paso, no sabremos dónde pisar. Tal vez vamos en medio del freeway, tal vez estamos en medio de la calle, tal vez estamos al filo de un precipicio, tal vez estamos con un montón de fieras dispuestas a devorarnos. Pero cuando oramos a Dios, es como si nuestros ojos fueran abiertos y ahora podemos ver todo lo que tenemos cuando dejamos que Él nos guíe. Y entonces podremos hacer pasos más firmes, entonces podremos caminar mejor, entonces podremos hacerlo mejor. Pero recuerda esto, no depende de ti ni de tus recursos. Depende de que tú vayas a Dios y le digas a Dios que te lleve por donde Él quiera ir. Probablemente, te lo advierto otra vez, probablemente no va a ser el camino que más te guste y probablemente va a ser un camino que nunca imaginaste. Pero déjate guiar. De una cosa estamos seguros. Todo lo que Dios hace es perfecto. Y si Dios elige ese camino para ti es porque ese es tu mejor camino. Entonces, ora a Dios. Y pide que Dios sea el que te ayude. Ese sería el mejor plan de todos. Una vez más, haciendo énfasis en esto. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque vale la pena. ¿Cómo hay que hacerlo? Sin olvidarnos de la oración. ¿Quién hay que hacerlo? La pregunta es, ¿cómo que quién? Porque esto otra vez es para ti. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos que hagas el trabajo. Porque dicen por ahí, pídele a Dios que te ayude, pero no le pidas que lo haga por ti, o no esperes que lo haga por ti. Dios necesita que nosotros pongamos nuestras manos a la obra. Que nosotros estemos dispuestos a decir, aquí está mi trabajo. Porque podemos ver la necesidad y decir, que hay muchas sillas vacías. Y podemos orar a Dios y decirle, Dios, trae gente, haz que la gente venga a la iglesia. Pero si tú no te atreves a repartir un folleto, si tú no te atreves a invitar a alguien, si tú no te atreves a hacer algo para que esa gente venga, pues nada va a suceder. Nosotros somos los instrumentos. Imagínenselo de esta manera. Hoy tú te vas a convertir en la caña o en la carnada para que se pesque o para pescar algún pez. Aunque Dios sigue siendo el que avienta el hilo al mar, el que avienta el hilo al lugar al estanque donde están los peces, tú sigues siendo el instrumento que Dios va a utilizar. Pon manos a la obra. Pon tu esfuerzo. No sé exactamente en qué seas bueno o en qué seas lo mejor, pero eso que Dios vio en ti, hoy es útil. Eso que Dios pensó que tú podías añadir, es momento de empezar a usarlo. Se necesitan manos.
Se necesitan mentes, se necesitan materiales, se necesita que nosotros estemos dispuestos a poner lo que nosotros somos al servicio de Dios. Nehemías había visto esto y no solamente se sentó y lloró. Conforme lo vamos a ver a través de la historia de Nehemías, Nehemías fue y pidió permiso, Nehemías fue y agarró todos los utensilios, Nehemías fue y construyó. Y lo que no se había podido hacer por años, Nehemías lo hizo en días. Pero no fue y dijo, tú tienes que hacer esto, y tú tienes que hacer esto, y tú tienes que hacer esto. Sino que fue y dijo, vamos a hacerlo. Algo que me llama mucho la atención, en lo cual vamos a hacer énfasis, Nehemías dice, hemos pecado contra ti, pero tenemos una promesa de ti. Hemos pecado y les insisto, aunque Nehemías no era parte de los que habían pecado, porque esto había pasado muchos años atrás de eso. Aunque Nehemías no había hecho las cosas que aquí dicen que hicieron, Nehemías se considera y dice, es que somos un conjunto. Es decir, la iglesia no soy yo, la iglesia somos nosotros. Y si uno tiene éxito, nosotros tenemos éxito. Y si uno fracasa, nosotros fracasamos. Cuando nos vemos como un equipo, cuando nos vemos como un conjunto, nosotros podemos mantenernos animados. Nosotros podemos saber que no estamos solos.